La casa de la abuela Carmen siempre había sido el corazón de nuestra familia. Ubicada en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, esa vivienda de principios del siglo XX guardaba más de 80 años de historia familiar. Sus paredes de ladrillo visto habían presenciado nacimientos, matrimonios, discusiones y reconciliaciones. Para mí, representaba mucho más que 4 paredes. Era el lugar donde había crecido después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 12 años. La abuela Carmen me había criado con amor, pero también con firmeza. Me enseñó a cocinar empanadas los domingos, a cuidar las plantas del patio y a valorar cada peso que entraba a la casa. Trabajaba como costurera desde su juventud, y aunque nunca tuvimos lujos, jamás nos faltó nada. Siempre decía que esa casa sería mía algún día, porque yo era quien la había acompañado en sus últimos años. Cuando cumplí 25, decidí mudarme a un departamento en Palermo para estar más cerca de mi trabajo en una empresa de diseño gráfico. Pero cada fin de semana volvía religiosamente a San Telmo. Llevaba facturas de la panadería de la esquina, compartíamos mates en el patio, y ella me contaba las mismas historias de cuando era joven. Nunca imaginé que esas rutinas terminarían tan abruptamente. El infarto la sorprendió un martes por la mañana. La señora López, su vecina de toda la vida, la encontró en el patio regando las plantas. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Los médicos me dijeron que había sido rápido, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Perdí a la única madre que recordaba tener. El funeral fue pequeño pero lleno de cariño. Vinieron los vecinos del barrio, algunas clientas para quienes cosía, y por supuesto mi tío Roberto con su esposa Elena y sus 2 hijos. Roberto era el hermano menor de la abuela, 15 años más joven que ella. Siempre había vivido en Córdoba, dedicándose a la venta de repuestos para autos. Visitaba a la abuela tal vez 2 veces al año, siempre pidiendo dinero prestado para algún negocio que nunca prosperaba. Durante el velorio, Roberto se comportó como el doliente principal. Hablaba con todo el mundo sobre lo mucho que quería a su hermana, cómo lamentaba no haber venido más seguido. Elena asentía a todo lo que él decía, mientras sus hijos, Martín y Lucía, parecían más interesados en sus teléfonos que en despedir a su tía abuela. Después del entierro, pensé que tendría unos días de paz para procesar la pérdida, pero Roberto me pidió que nos juntáramos en un café del centro para hablar de los trámites. Llegué esperando una conversación sobre cómo dividir algunos objetos personales o tal vez coordinar la venta de los muebles que yo no podía llevar a mi departamento. Roberto pidió un cortado y yo un té. Parecía nervioso. Removía el azúcar con más fuerza de la necesaria. Elena había vuelto a Córdoba con los chicos, así que estábamos solos. Esperé a que comenzara, pero cuando finalmente habló, sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Me dijo que había estado revisando los papeles de la casa con un escribano y que, según el testamento, la propiedad le correspondía a él como único heredero legal. Explicó que la abuela nunca había hecho un testamento formal dejándome la casa a mí, y que por ley, al ser su hermano, él tenía derecho a heredar todo. No podía creer lo que escuchaba. Le recordé todas las veces que la abuela había dicho que la casa sería mía, todos los años que había pasado cuidándola, todas las veces que él había brillado por su ausencia. Roberto bajó la mirada y murmuró algo sobre entender mi dolor, pero que la ley era la ley. Me levanté de la mesa sin terminar el té. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No solo había perdido a la abuela, ahora también perdía el hogar donde había crecido, el lugar que guardaba todos mis recuerdos de infancia. Esa noche, sola en mi departamento, lloré como no había llorado desde el funeral, pero entre las lágrimas, algo comenzó a encenderse dentro de mí, una determinación que no sabía que tenía. No iba a dejar que Roberto se llevara lo que por derecho emocional y moral me pertenecía. Al día siguiente, decidí volver a la casa de San Telmo. Roberto me había dado una semana para sacar mis cosas personales antes de que él viniera desde Córdoba para evaluar la propiedad. Tenía las llaves y un nudo en la garganta que no se iba con nada. Entrar a esa casa vacía fue como caminar por un museo de mi propia vida. Cada rincón me recordaba algo. La mesa de la cocina donde hacía los deberes del colegio, el sillón donde la abuela veía sus novelas,
el espejo del pasillo donde me peinaba antes de salir. Pero no había venido solo a recordar. Tenía que buscar algo, aunque no sabía exactamente qué. Comencé por el ropero de la abuela. Entre sus vestidos que aún olían a lavanda, encontré cajas de zapatos llenas de fotos, cartas y documentos. Había facturas viejas, recibos de servicios y papeles que parecían no tener importancia. Pero al fondo del ropero, detrás de unas mantas, encontré una caja de metal que no recordaba haber visto antes. La caja estaba cerrada con una pequeña llave que colgaba de un cordón. Adentro había documentos más formales, escrituras, certificados de defunción de mis padres, y al fondo, un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa de la abuela. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dentro del sobre había una carta fechada 2 años atrás, y junto a ella, un documento que parecía oficial. La carta decía: «Mi querida nieta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que esta casa siempre fue tuya en mi corazón. Cuando tus padres murieron, decidí que algún día te la dejaría oficialmente. Fui al escribano del barrio, el doctor Mendoza, y modifiqué mi testamento. Roberto no sabe nada de esto, y prefiero que así sea hasta que llegue el momento. Cuida esta casa como yo la cuidé, y recuerda que el amor que compartimos aquí es más fuerte que cualquier papel. Te amo, abuela Carmen». Mis manos temblaron mientras leía el documento adjunto. Era efectivamente una modificación testamentaria, firmada y sellada por el escribano Mendoza, donde la abuela Carmen me dejaba la casa a mí como única heredera. Pero había un problema. El documento tenía fecha de hace 2 años, y necesitaba verificar si era válido legalmente. Esa misma tarde, busqué la dirección del escribano Mendoza. Su oficina quedaba a pocas cuadras de la casa, en una esquina de la calle Defensa. Era un hombre mayor, de pelo blanco y anteojos gruesos, que había conocido a la abuela durante décadas. Cuando le mostré el documento, sonrió con melancolía. Me confirmó que el testamento era completamente válido. La abuela había venido 2 años atrás, preocupada por asegurar que la casa fuera mía. Había pagado todos los honorarios y hecho el trámite correctamente. El doctor Mendoza me explicó que tenía una copia en sus archivos y que Roberto no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Pero había algo más. El escribano me contó que Roberto había visitado su oficina 3 días después del funeral, preguntando específicamente sobre el testamento de la abuela. Cuando Mendoza le dijo que no podía darle información sin la documentación apropiada, Roberto se había puesto agresivo y había amenazado con volver con un abogado. Salí de la escribanía con una mezcla de alivio y enojo. Alivio porque la casa realmente era mía. Enojo porque Roberto había mentido deliberadamente. Sabía que tendría que confrontarlo, pero primero quería estar completamente segura de mis derechos legales. Esa noche llamé a mi amiga Sofía, que trabajaba como abogada en un estudio del centro. Le conté toda la situación y quedamos en vernos al día siguiente. Sofía revisó los documentos y me confirmó que el testamento era irrefutable. Me aconsejó que no confrontara a Roberto directamente, sino que siguiera el procedimiento legal adecuado. Mientras volvía a casa, pensé en todo lo que había pasado. Roberto no solo había mentido sobre sus derechos, sino que había tratado de aprovecharse de mi dolor y mi desconocimiento legal. Había subestimado el amor que la abuela sentía por mí y su capacidad de protegerme incluso después de su muerte. Esa noche, por primera vez desde el funeral, pude dormir tranquila. Sabía que la batalla no había terminado, pero tenía las armas necesarias para pelearla. La abuela Carmen había cuidado de mí una última vez, y yo no iba a desperdiciar su regalo. Al día siguiente, Roberto me llamó para preguntarme cuándo estaría lista para entregar las llaves. Su voz sonaba impaciente, casi ansiosa. Le dije que necesitaba unos días más para organizar mis cosas. No era mentira, pero no eran mis pertenencias las que estaba organizando. Era mi estrategia para recuperar lo que por derecho me pertenecía. Roberto llegó desde Córdoba un viernes por la tarde. Había hablado conmigo por teléfono esa mañana, diciéndome que venía a resolver todo de una vez. Su tono era firme, casi autoritario, como si ya fuera el dueño de la casa. Me citó en la escribanía donde él había estado días después del funeral, no la de Mendoza, sino otra en el barrio de Montserrat. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. Roberto ya estaba ahí, acompañado de un hombre en traje que se presentó como su abogado, el doctor Fernández.
Elena había venido también, pero se quedó en la sala de espera. Todos parecían muy seguros de lo que iban a hacer. El escribano que Roberto había elegido era joven, tal vez recién recibido. Empezó a explicarme los procedimientos de sucesión, hablando en términos legales que parecían diseñados para confundirme. Roberto asentía a todo, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad que me recordaba a cuando éramos chicos, y él se burlaba de mí en las reuniones familiares. Cuando el escribano terminó su explicación, sacó unos papeles para que yo firmara, renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad. Roberto se inclinó hacia adelante, ansioso. Ese fue el momento que había estado esperando. Saqué de mi cartera el sobre amarillento que había encontrado en la casa. Lo coloqué sobre el escritorio con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. La expresión de Roberto cambió inmediatamente. El color se le fue de la cara y comenzó a tartamudear. Le dije al escribano que antes de firmar cualquier cosa, quería que revisara el documento que había encontrado. El joven leyó la carta de la abuela y después examinó detenidamente el testamento. Sus cejas se fruncieron mientras verificaba los sellos y las firmas. Roberto intentó interrumpir, diciendo que ese papel no tenía validez, que probablemente era falso, pero el escribano lo hizo callar con un gesto. Después de varios minutos de revisión, confirmó que el documento era auténtico y que yo era la legítima heredera de la propiedad. El doctor Fernández pidió revisar el documento también. Mientras lo hacía, Roberto comenzó a ponerse agresivo. Me gritó que era una desagradecida, que él había cuidado de la abuela durante años, que yo no tenía derecho a quedarme con todo. Elena entró desde la sala de espera, atraída por los gritos. Le recordé a Roberto que había visitado a la abuela tal vez 6 veces en los últimos 10 años, siempre pidiendo dinero. Le dije que yo había sido quien la acompañó al médico, quien le hizo las compras cuando ya no podía caminar bien, quien durmió en su casa cuando tuvo neumonía. Mi voz se quebró un poco, pero continué. El abogado de Roberto confirmó que el testamento era válido y que no había nada que hacer legalmente. Roberto se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró. Empezó a caminar en círculos por la oficina, murmurando cosas sobre la injusticia y la ingratitud familiar. Elena intentó calmarlo, pero él siguió gritando. Dijo que había gastado dinero en el viaje desde Córdoba, que había hecho planes para vender la casa, que yo no merecía nada porque no era sangre de su sangre. Esa última frase me dolió más que todos sus gritos juntos. Le dije que tenía razón, que yo no era su sangre, pero que había sido la sangre de la abuela Carmen, quien me había criado, amado y protegido, que si él hubiera sido un hermano presente, tal vez las cosas habrían sido diferentes, pero que no se podía aparecer solo cuando había algo que ganar. El escribano nos pidió que nos calmáramos. Roberto firmó algunos papeles reconociendo que yo era la heredera legítima, pero lo hizo con tanta fuerza que casi rompió la hoja. Antes de irse, se acercó a mí y me susurró al oído que esto no había terminado, que encontraría la manera de quitarme la casa. Elena me miró con una expresión que no supe interpretar. Tal vez era disculpa, tal vez era vergüenza por el comportamiento de su marido. Antes de seguir a Roberto, me dijo que ella siempre había sabido que yo era como una hija para la abuela, y que en el fondo, Roberto también lo sabía. Cuando salieron, me quedé unos minutos más con el escribano, quien me explicó los pasos siguientes para formalizar la herencia. Después caminé por las calles del centro, procesando todo lo que había pasado. Había ganado la batalla legal, pero sabía que la familiar recién comenzaba. Esa noche volví a la casa de San Telmo. Ya no era la casa de la abuela Carmen, era mi casa. Me senté en el patio, bajo la parra que ella había plantado décadas atrás, y por primera vez en semanas me sentí en paz, pero también sentí una profunda tristeza por la familia que acababa de perder para siempre. Los primeros días después de la confrontación fueron extrañamente tranquilos. Había vuelto a trabajar en la empresa de diseño gráfico, tratando de mantener una rutina normal, pero mi mente estaba constantemente en la casa de San Telmo. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera Roberto cumpliendo su amenaza de encontrar alguna manera de quitarme la propiedad. La primera señal de que algo andaba mal llegó un martes por la mañana. La señora López, la vecina de la abuela, me llamó alterada. Me contó que había visto a un hombre rondando la casa durante la noche, probando las ventanas y mirando por encima del portón. Por la descripción, sonaba como Roberto.
pero no podía estar segura. Decidí instalar algunas cámaras de seguridad básicas y cambiar las cerraduras. Cuando llegué a la casa esa tarde, encontré algo que me heló la sangre. Alguien había forzado la puerta trasera, la que daba al patio. Adentro, todo estaba revuelto. Los cajones de la cocina abiertos, los almohadones del sofá tirados por el suelo, incluso habían movido la heladera. Llamé a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, el oficial que tomó la denuncia me preguntó si tenía enemigos o si sabía quién podría haber hecho esto. Le conté sobre Roberto y la disputa por la herencia. Me dijo que era común que este tipo de conflictos familiares escalaran, pero que sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Esa noche me quedé en la casa, armada con un palo de escoba y el teléfono al lado. No pegué un ojo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra que pasaba por la ventana me ponía en alerta. Pero no pasó nada más. Al día siguiente, mientras limpiaba el desorden, me di cuenta de que había algo específico que habían estado buscando. Habían revisado todos los lugares donde normalmente se guardan documentos importantes. El escritorio de la abuela, la caja fuerte pequeña de la cocina. Incluso habían levantado algunos tablones del piso del dormitorio. Entonces, entendí. Roberto estaba buscando el testamento original. Probablemente pensaba que si lo destruía, podría reclamar la herencia nuevamente. Lo que no sabía era que yo ya había hecho copias certificadas y que el escribano Mendoza tenía el documento registrado oficialmente. Decidí tenderle una trampa. Conseguí un papel viejo y escribí algo que parecía un testamento falso, donde la abuela supuestamente me dejaba solo la mitad de la casa. Lo dejé en el cajón del escritorio, en un lugar donde fuera fácil de encontrar pero no demasiado obvio. También instalé una cámara oculta apuntando hacia el escritorio. Si Roberto volvía, lo tendría grabado cometiendo otro delito, pero tenía que ser paciente. No tuve que esperar mucho. 3 días después, la cámara captó movimiento a las 2 de la madrugada. Roberto había entrado por la ventana del baño, que había logrado forzar desde afuera. Lo vi moverse por la casa con una linterna, directo hacia el escritorio. Cuando encontró el documento falso, se quedó leyéndolo durante varios minutos. Su expresión cambió de ansiedad a confusión, y después a algo parecido al alivio. Guardó el papel en su chaqueta y se fue por donde había venido. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada Sofía para mostrarle el video. Ella me felicitó por la estrategia, pero me advirtió que tenía que ser muy cuidadosa con la evidencia. Me recomendó que hiciera la denuncia formal inmediatamente. Cuando fui a la comisaría con el video, el mismo oficial que había tomado mi denuncia anterior sonrió. Me dijo que casos como este eran más comunes de lo que pensaba, y que Roberto había cometido varios delitos: allanamiento, hurto y daños a la propiedad. Pero yo quería algo más que una denuncia policial. Quería que Roberto entendiera que había subestimado a la nieta de Carmen. Decidí llamarlo. Cuando atendió, le dije que sabía que él había estado entrando a la casa. Roberto negó todo, pero su voz sonaba nerviosa. Entonces le dije que había encontrado algo interesante entre los papeles de la abuela, algo que podría cambiar toda la situación de la herencia. Roberto mordió el anzuelo. Me preguntó de qué se trataba, tratando de sonar casual. Le dije que prefería no hablar por teléfono, que nos viéramos en la casa para mostrarle el documento. Acordamos encontrarnos el sábado por la tarde. Cuando colgué, me sentí extraña. No era venganza lo que sentía, era justicia. Roberto había jugado sucio, había mentido, había tratado de robarme lo que era mío. Ahora era mi turno de mover las piezas del tablero. El sábado llegó con una lluvia fina que hacía que Buenos Aires oliera a tierra húmeda. Había citado a Roberto a las 3 de la tarde, pero llegué a la casa 1 hora antes para preparar todo. Coloqué la cámara en una posición donde pudiera grabar toda la conversación, y preparé mentalmente lo que iba a decir. Roberto llegó puntual, acompañado de Elena. Eso me sorprendió porque habíamos acordado vernos solos. Cuando les abrí la puerta, él parecía ansioso, pero trataba de disimularlo. Elena me saludó con un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Los invité a pasar a la sala. Roberto miró alrededor, probablemente recordando cómo había estado todo revuelto después de sus visitas nocturnas. Le ofrecí café, pero él lo rechazó. Quería ir directo al grano. Me senté frente a ellos y saqué el documento falso de mi cartera.
Roberto se inclinó hacia adelante, tratando de ver qué decía. Le expliqué que mientras ordenaba los papeles de la abuela, había encontrado algo que podría ser importante para la herencia. Cuando le mostré el documento, vi cómo sus ojos se iluminaron. Era el mismo papel que había visto tomar en la grabación. Roberto lo leyó con atención, fingiendo sorpresa. Me dijo que parecía auténtico, que tal vez había habido un error en los trámites anteriores. Elena lo miró confundida. Le preguntó cómo era posible que hubiera 2 testamentos diferentes. Roberto le dijo que estas cosas pasaban, que la abuela había estado muy enferma en sus últimos años y que tal vez había hecho varios documentos sin recordar los anteriores. Fue entonces cuando decidí mostrar mis cartas. Saqué mi teléfono y les mostré el video de Roberto entrando a la casa. La expresión de Roberto cambió completamente. Elena se llevó las manos a la boca, claramente sin saber nada sobre las actividades nocturnas de su marido. Roberto trató de explicar que había venido a buscar algunas cosas que le pertenecían, objetos que la abuela le había prometido. Pero el video era muy claro. Él había ido directo al escritorio, había tomado el documento falso y se había ido. Elena comenzó a gritarle. Le preguntó cómo había podido hacer algo así, cómo había podido mentirle a ella también. Roberto trataba de calmarla, pero ella estaba furiosa. Me dijo que no sabía nada de esto, que Roberto le había dicho que solo venía a Buenos Aires para resolver los papeles legalmente. Entonces Roberto perdió la paciencia. Se levantó del sofá y comenzó a gritarme que yo era una manipuladora, que había armado toda esta situación para hacerlo quedar mal. Dijo que la casa debería ser suya por derecho, que él era familia de sangre y que yo era solo una extraña que se había aprovechado de una anciana. Sus palabras me dolieron, pero esta vez estaba preparada. Le dije que tenía razón en algo. Yo no era su familia de sangre, pero que había sido más familia para la abuela Carmen en los últimos 10 años que él en toda su vida. Le recordé todas las veces que había venido a pedirle dinero prestado, todas las promesas que había hecho de visitarla más seguido, todas las veces que había brillado por su ausencia cuando ella lo necesitaba. Le dije que la abuela había modificado su testamento porque sabía exactamente qué tipo de persona era él. Elena estaba llorando. Me pidió perdón por todo lo que había pasado. Me dijo que Roberto le había mentido sobre muchas cosas, que le había dicho que yo era la que estaba tratando de robar la herencia. Ahora entendía por qué él había estado tan nervioso las últimas semanas. Roberto siguió gritando, pero ahora sus argumentos no tenían sentido. Hablaba de injusticias, de complots, de cómo toda la familia estaba en mi contra. Era patético verlo perder el control de esa manera. Le dije que tenía 2 opciones. Podía irse ahora mismo y no volver nunca más, o podía seguir con esta situación, y yo presentaría todas las pruebas que tenía a la policía. Le mostré las fotos del primer allanamiento, los videos de la segunda entrada, y las copias de todos los documentos legales. Elena se levantó, y le dijo a Roberto que se iban, que ella no quería ser parte de esta vergüenza. Roberto la siguió, pero antes de salir se dio vuelta y me dijo que esto no había terminado, que encontraría la manera de demostrar que yo había manipulado a la abuela. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala donde había crecido. Afuera seguía lloviendo, pero por primera vez en semanas me sentí completamente en paz. Sabía que Roberto no volvería. La verdad tiene una fuerza que las mentiras no pueden vencer. Esa noche llamé a Sofía para contarle todo lo que había pasado. Me felicitó por cómo había manejado la situación, pero me recordó que tenía que seguir siendo cuidadosa. Aún teníamos que formalizar algunos trámites legales para asegurar que la herencia estuviera completamente a mi nombre. Pasaron 2 meses sin noticias de Roberto. Había comenzado el proceso de renovación de la casa, arreglando las cosas que él había dañado durante sus intrusiones y agregando algunas mejoras que la abuela siempre había querido hacer, pero nunca pudo costear. El patio se veía hermoso con las plantas nuevas y había pintado las paredes del color celeste que a ella tanto le gustaba. Una tarde de abril, mientras podaba la parra, sonó el timbre. Era Elena, pero venía sola. Se veía diferente, más delgada, con ojeras marcadas. Me pidió si podíamos hablar, que tenía algo importante que contarme. La hice pasar y le preparé un mate. Elena se veía nerviosa. Jugueteaba con sus manos mientras buscaba las palabras correctas. Finalmente me dijo que se había separado de Roberto, que después de todo lo que había pasado,
Se había dado cuenta de que no conocía realmente al hombre con quien había estado casada durante 20 años. Me contó que cuando volvieron a Córdoba, Roberto había seguido obsesionado con la casa. Pasaba horas planeando maneras de recuperar lo que él consideraba suyo. Había consultado con varios abogados, buscando alguna falla legal que pudiera explotar. Incluso había considerado contratar a alguien para que me intimidara. Elena había tratado de hacerlo entrar en razón, pero Roberto estaba cegado por la rabia y la envidia. Un día, ella había encontrado entre sus papeles los planos de la casa y anotaciones sobre mis rutinas diarias. Eso había sido la gota que derramó el vaso. Me explicó que sus hijos, Martín y Lucía, tampoco apoyaban a su padre. Ellos recordaban a la abuela Carmen con cariño y sabían que yo había sido quien realmente la había cuidado. Martín, que estudiaba Derecho, le había dicho a su padre que lo que estaba haciendo era moralmente incorrecto. Elena sacó un sobre de su cartera. Me dijo que contenía todas las llaves que Roberto había hecho de la casa, copias de documentos que había sacado ilegalmente, y una carta que él había escrito pero nunca enviado. En la carta, Roberto admitía que sabía que yo tenía derecho a la herencia, pero que no podía aceptar que una extraña se quedara con lo que él consideraba patrimonio familiar. Mientras leía la carta, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque confirmaba que Roberto realmente me veía como una extraña, a pesar de todos los años que habíamos sido familia. Alivio porque finalmente tenía una confesión escrita de que él sabía que estaba equivocado. Elena me pidió perdón por todo lo que había pasado. Me dijo que ella siempre había sabido que yo era especial para la abuela, que había visto el amor genuino entre nosotras. Me contó que la abuela había hablado de mí con orgullo cada vez que la visitaban, que le mostraba fotos de mis logros profesionales y que siempre decía que yo era la hija que nunca había tenido. Le pregunté por Roberto, ¿dónde estaba ahora? Elena me dijo que se había mudado a un departamento pequeño en el centro de Córdoba, que había perdido el trabajo por faltar tanto para venir a Buenos Aires y que estaba recibiendo ayuda psicológica para manejar su obsesión con la herencia. Entonces Elena me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si alguna vez podría perdonar a Roberto, si había alguna posibilidad de que la familia se reconciliara. Me dijo que sus hijos la habían extrañado mucho, que querían conocerme mejor, que sentían que habían perdido no solo a la abuela, sino también a mí. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante todos estos meses, había estado tan enfocada en defender lo que era mío que no había pensado en las consecuencias familiares a largo plazo. Martín y Lucía eran jóvenes. No tenían la culpa de los errores de su padre. Elena había demostrado ser una persona decente, que había sido engañada por su marido. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que había sido herida profundamente por Roberto, pero que no quería que eso afectara mi relación con el resto de la familia. Elena entendió y me dijo que respetaría cualquier decisión que tomara. Antes de irse, me contó algo que me emocionó. Me dijo que la abuela le había hablado de mí la última vez que la vieron, que le había dicho que yo era la luz de su vida, que gracias a mí había podido envejecer con dignidad y amor, que se sentía afortunada de haber podido criarme y verme convertir en una mujer fuerte e independiente. Después de que Elena se fue, me senté en el patio donde tantas veces había compartido tardes con la abuela. Pensé en todo lo que había pasado, en las peleas, en los malentendidos, en el dolor que todos habíamos experimentado. Pero también pensé en la posibilidad de sanación, de reconstruir lazos familiares sobre bases más honestas. Esa noche decidí que le daría una oportunidad a la reconciliación, no por Roberto, sino por Martín, Lucía y Elena, y principalmente por la abuela Carmen, que siempre había valorado la unidad familiar por encima de cualquier disputa. Llamé a Elena al día siguiente y le dije que estaba dispuesta a intentarlo, que podíamos empezar de a poco, tal vez con una visita de los chicos a Buenos Aires, que la casa siempre había sido un lugar de encuentro familiar y que así debía seguir siendo.